Hola, bienvenido una vez más a una sesión de nuestro curso Lidera Hoy. Hoy ya vamos a nuestra sesión número 10. Hoy día vamos a hablar un principio muy importante para un buen líder, que es el principio de las prioridades, ¿ya? Y quiero comenzar con una frase de John Maxwell que dice así: cada verdadero líder ha aprendido a decir no a lo bueno para decir sí a lo mejor. Y hoy día entonces vamos a profundizar en este principio, que es un principio de vida. En realidad te ayuda en muchos aspectos de la vida. No solamente te va a ayudar para tu liderazgo, sino que en cualquier área de tu vida, ¿ya? Y nuestras dos preguntas para iniciar la clase, que esperamos responder hasta el final, son de por qué son tan importantes las prioridades, ¿ya? Y cómo manejas las prioridades en tu vida. Espero que hasta el final de esta clase y con la aplicación seas capaz de responder estas dos preguntas, ¿ya? Hablemos un poco de este principio, ¿ya? A medida que nosotros vamos avanzando en nuestro liderazgo o avanzando y creciendo en nuestro trabajo, en donde sea, hay un aumento de responsabilidades y eso significa que hay muchas cosas que debemos hacer y a veces se nos acumulan las cosas. Eso por supuesto genera estrés, hace que nos sintamos un poco estresados, presionados por la cantidad de cosas que debemos hacer, y por otro lado tenemos poco tiempo. Tenemos que lograr, conseguir alcanzar las metas, pero en un tiempo determinado. Tenemos que tener tiempo para descansar, tenemos que tener tiempo para hacer otras cosas, para el esparcimiento, etc. Entonces, podríamos decir que cuando se dan estas dos necesidades inversas, ¿no es cierto?, que es el aumento de responsabilidades y por el otro lado la falta de tiempo que tenemos, empezamos a necesitamos una herramienta para saber cómo administrar nuestro tiempo. Si yo te preguntara ahora, ¿qué prefieres ahorrar? ¿Tiempo o dinero? ¿Ya? Quizás, si tú eres muy joven, tú vas a decir dinero. Necesitamos dinero, quiero dinero, etcétera. Pero tú tienes que entender lo siguiente. El dinero es algo que de alguna manera, aunque te equivoques, cometas errores en invertir el dinero, gastarlo, malgastarlo, de alguna manera tú puedes arreglar los problemas que son generados por el dinero, sea porque te falta, porque lo gastaste mal, etc. Pero cuando hablamos del tiempo, que es un activo valioso para un líder, así como también lo es el dinero, pero cuando hablamos del tiempo hay una cosa que es distinta a cuando hablamos del dinero, y es que cuando pierdes el tiempo ya no se puede recuperar. El dinero se puede recuperar, pero el tiempo no se puede recuperar. Y es entonces algo muy valioso para nosotros que estamos creciendo en liderazgo. Necesitamos saber entonces cómo administrar el tiempo. Por eso tú como líder necesitas entender y ordenar tus prioridades, lo que es más importante. ¿Qué es una prioridad? Es algo que es más importante que otra cosa. Ojo, que esto no quiere decir que las otras cosas que no son prioridad no sean importantes. Todas son importantes, todas. Pero cuando andamos en prioridades, lo que hacemos es ordenar y darle, ¿no es cierto?, importancia a aquellas cosas que, si yo las dejo de hacer, pueden afectar más que otras que podría postergar o realizarlas después que ya hice las más importantes. Entonces, andar en prioridades es un principio importante porque te ayuda a determinar cómo usar tu tiempo, cómo administrar tu tiempo, que es un activo valioso para ti. Te ayuda de alguna manera a determinar cuáles acciones o decisiones de tu día, de tu vida, merecen tu mayor atención. Y cuando tú tienes una mentalidad de prioridad, lo que haces es que ordenas tu día. Ordenas, por ejemplo, las cosas que debes hacer, en qué orden, y vas cumpliendo metas de manera que eso te ayude para cumplir con todas tus responsabilidades, administrar bien tu tiempo y también tener ese nivel de satisfacción del deber cumplido, ¿ya? Nunca como líder tú vas a llegar a un punto de tu vida de crecimiento, de madurez, en que tú digas, no, ya no necesito priorizar. No, siempre, en toda tu vida, tú vas a tener que siempre usar este principio de aprender a priorizar. Por eso la comprensión de las prioridades es sumamente importante, ¿ya?
Profundicemos. Hay un principio que John Maxwell nos plantea, que se llama el principio de Pareto, ¿ya? Este principio de Pareto es también conocido como la ley de Pareto o la regla del 80-20 y fue, planteado por Wilfredo Pareto, que era un economista y sociólogo italiano en 1896, que él descubrió que era un fenómeno estadístico, ¿ya?, que decía que cualquier población que de alguna manera contribuye al efecto común es una proporción pequeña la que contribuye a la mayor parte del efecto. ¿Qué quiere decir eso? Y si lo aplicamos, digamos, al liderazgo, quiere decir que si tú como persona, como líder, inviertes tu tiempo, dinero, energía, etcétera, todos tus recursos en el 20% de tus prioridades más altas, las más importantes, tú vas a obtener como producto de eso, como consecuencia, el 80% de tu producción a partir de ese 20%. ¿Qué quiere decir? Que esta es una estrategia de enfoque, ¿ya? O sea, tú te enfocas en realizar las actividades que son más importantes para la consecución de tus metas y eso te ayuda a atraer algunos beneficios sin que tú te desgastes demasiado, sin que tú malgastes tu energía. Por ejemplo, si tú tienes 10 tareas que realizar durante un día, ¿ya? Entonces tú las ordenas, haces un listado, las ordenas y seleccionas las dos más importantes que de alguna manera te van a ayudar, cuando tú ya las completes, te van a ayudar a después completar las otras 8 tareas más importantes. Entonces no significa dejar de hacer nada, pero sí priorizar lo más importante. ¿Cómo puedes priorizar? Tienes que considerar, por ejemplo, si dejo de hacer esta tarea, ¿qué podría afectar? A veces hay tareas que desencadenan otras. Por ejemplo, si tú estás en la universidad y tienes un ramo, que ese ramo, digamos que abre otros ramos, ese es un ramo que tú tienes que priorizar y tienes que aprobarlo como de lugar, porque si no te va a atrasar toda la carrera, ¿entiendes? Tiene consecuencias de años, de semestres, etc. Entonces te das cuenta que priorizar te hace pensar en lo que es más importante, en lo que te va a ayudar a concretar ese otro 80% que tú vas a dejar para después. No significa dejar de hacer, acuérdate, priorizar es tomar lo más importante y cumplir esa tarea primero. Vamos a ver un ejemplo bíblico sobre esto mismo, ¿ya? Y nuestro ejemplo bíblico es Jesús, ¿ya? Jesús, él dio prioridad a distintas cosas en su vida y una de ellas fue el invertir en la vida de sus discípulos, ¿ya? Por ejemplo, tú sabes que él tenía 12 discípulos, pero él invirtió más en una relación más profunda con Pedro, Santiago y Juan, porque él quería invertir de forma especial en su desarrollo, ¿ya? Y estos 3 líderes fueron conocidos y son conocidos como los pilares de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente en la época, ¿ya? Entonces mira qué interesante que Jesús obviamente le dio tiempo a todos sus discípulos, pasó tiempo con todos ellos, sin embargo priorizó a 3, viste ahí utilizó el principio de Pareto, a 3 de estos discípulos para poder invertir mayormente en ellos, ya que ellos tendrían un rol muy preponderante, importante en la iglesia primitiva, ¿ya? Y bueno, y hasta el día de hoy esa influencia nos afecta a nosotros positivamente. Ahora, si nosotros observamos también a Jesús en el desierto, ¿ya? Él fue tentado por Satanás, eso lo puedes leer ahí en los textos que menciono y en el texto que subí de la interacción con las escrituras en Classroom. Pero fíjate que cuando él es tentado por Satanás, nosotros vemos que Jesús tenía claro cuáles eran sus prioridades y él vence a Satanás con justamente este pensamiento de cuál era su prioridad, qué es lo que era lo más importante. Él sabía a qué había venido a la tierra, que no era solamente para proclamar las buenas nuevas del Evangelio, sino que él venía a cumplirlas, él venía a cumplir una misión importante y él tenía claro que no podía alejarse de esa misión. Entonces, aunque estaba hambriento y debilitado, recuerda que hizo un ayuno de 40 días,
en el desierto, era un ayuno de pan, ¿no es cierto? Entonces no había comido, estaba debilitado, pero a pesar de eso, como él tenía tan claro cuáles eran sus prioridades, qué es lo que era lo más importante, cuál era su misión y su propósito aquí en la tierra, la tentación de Satanás, que en una de esas le ofrece, ¿no es cierto?, pan, le ofrece que convierta las piedras en pan porque le muestra que en las escrituras él tendría, ¿no es cierto?, el poder de parte de Dios para poder hacerlo, pero él no se distrae porque él tenía claro qué es lo que Dios tenía para él. Lo mismo cuando Satanás le ofrece, ¿no es cierto?, popularidad y poder, él no cae en la tentación porque tenía clara cuál es su misión. Veamos esto aplicado a nuestra vida. De la misma manera, cuando tú tienes claras tus prioridades, no va a haber distracciones, no va a haber elementos que te desvíen de eso, porque tú tienes claro lo que tienes que alcanzar. Entonces, eso podría ser, por ejemplo, si estás en el colegio, si tú tienes claras tus prioridades, nada te va a desviar de tu objetivo, que es aprobar el año, destacarte, no sé cuáles son tus prioridades en el colegio, o salir de la enseñanza media, etc. Cuando uno tiene claro el objetivo, nada lo puede desviar. Y eso nos mostró Jesús cuando fue tentado por Satanás y él no cayó en la tentación. Mira qué interesante que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Ahí también este es el principio de Pareto de alguna manera aplicado, porque nos dice que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, todas las otras cosas, todo ese 80%, todas las necesidades que tengamos, todo lo demás va a venir por añadidura. Pero lo más importante, el 20%, es dedicar nuestra vida a Dios, buscar a Dios en primer lugar, darle prioridad a Dios en nuestra vida. Cuando tú priorizas a Dios en tu vida, Dios te ayuda con el resto, te provee lo que necesitas, te da la fortaleza, te da la gracia para poder vivir y aplicar todas las cosas que tú conoces. De alguna manera poder entregar todos los dones y talentos que tú tienes. Pero tienes que tomar una decisión. Y es priorizar a Dios sobre todas las cosas. Y eso te va a ayudar como persona, te va a ayudar como líder, te va a ayudar cuando tengas tu familia a ser un jefe de hogar, una buena madre, una buena esposa, en cualquier área de tu vida, ¿ya? Y ese es un gran ejemplo que nos da Jesús, la importancia de caminar en prioridades, de tener nuestra meta clara. Y te hago la pregunta, ¿tú tienes claro cuáles son tus prioridades? Si tú pudieras ahora hacer una listita, ¿qué pondrías en primer lugar? ¿Qué es lo más importante hoy para ti, para que tú puedas cumplir tu misión, cumplir tu propósito? ¿Te acuerdas que en las clases anteriores hablamos de la visión, de tener claro hacia dónde voy, cuál es mi propósito, la visión de propósito? Si tú tienes claro eso, entonces puedes aprender a priorizar, ¿ya? Y vamos cerrando nuestra clase de hoy con un versículo, antes de responder las preguntas, de Proverbios 16:16, que dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Qué significa este versículo? Es verdad que el oro y la plata, el dinero, los bienes son importantes y para todos nosotros cumplen un rol valioso. Sin embargo, la Biblia dice que mejor que eso, o sea, eso es bueno, pero mejor que eso es adquirir sabiduría e inteligencia, la que viene de Dios. Y Dios te dice, camina en prioridades, ordena tu vida, ten claro cuáles son las metas que debes alcanzar. Y cuando tengas claro eso, ponte metas y cúmplelas. Respeta cuáles son tus prioridades. Eso es muy importante para poder caminar de forma adecuada. Entonces espero que hasta este punto tú seas capaz de responder las dos preguntas que nosotros nos hicimos al principio. ¿Te acuerdas de por qué son tan importantes las prioridades y cómo manejas las prioridades en tu vida? Bueno, en este caso vamos a responder ahora cuáles son las preguntas. Lo primero es que las prioridades son importantes porque nos permiten, por supuesto, gestionar el tiempo, que es nuestro mayor activo. ¿Ya? Si nosotros no entendemos cuán importante es gestionar nuestro tiempo, estamos perdiendo el tiempo. ¿Ya? Y lo segundo, ¿cómo manejamos nuestras prioridades?
Entonces, la respuesta es que al saber lo que es más importante, podemos elegir hacer las cosas en el orden correcto cada día. Así que te invito, para finalizar esta clase, a revisar tus prioridades. ¿Sabes cuáles son? Ponlo ahí en la punta del lápiz, escribe tus prioridades, ordena tu día, empieza tu día ya priorizando qué es lo que hoy día sí o sí tengo que hacer y cumplir, y empieza por el orden de importancia las cosas que son más importantes que debes hacer. Así que te invito a orar para pedir a Dios esa sabiduría, esa inteligencia para que podamos administrar nuestra vida en prioridades. Señor Jesús, a veces la vida nos abruma con muchas cosas por hacer. Tenemos que tomar decisiones sobre cómo vamos a pasar nuestro tiempo. Así que te rogamos que nos ayudes a utilizar nuestro tiempo sabiamente y de una manera que a ti te agrade. Ayúdanos a priorizar bien las cosas para que podamos seguir creciendo como líderes para ti. Ayúdanos a buscar tu reino primeramente y a confiar en ti para satisfacer todas nuestras necesidades. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, y me despido. Te veo en la sesión número 11.